el auspicio del Grupo Digama. Bienvenidos a Rumbo Minero. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Qué gusto, Jorge, como siempre. Bien, la verdad, un poco alarmados en este momento con lo que se está dando, César, con respecto al puerto de Chancay. La verdad es que es una vergüenza que la Autoridad Portuaria Nacional diga que tiene un error propio y que a estas alturas, al 75% ya de las obras, ¿no?, se le ocurra a un funcionario, además tenemos entendido de tercer nivel en la jerarquía, hacer observaciones y dejarnos mundialmente mal parados. ¿Cómo puede ser que el presidente de la Autoridad Portuaria Nacional, el señor Walter Tapia, continúe en el cargo, César? Totalmente de acuerdo, Jorge, y es la vergüenza de las noticias económicas de la semana y precisamente será uno de los temas que abordaremos con nuestro primer entrevistado, que es Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas y director del Instituto Vidensa, porque ciertamente esto es un escándalo en cualquier parte del mundo. Justo en el año de APEC, anunciada la presencia de uno de los líderes de las economías mundiales, como es Xi Jinping, presidente de la República Popular China, que viene a inaugurar, y nosotros bajándole la llanta a ese tema. Me parece así impresionante. Debería desde acá un llamado al ministro Raúl Pérez Reyes de Transportes y Comunicaciones. Tiene que poner orden en la Autoridad Nacional Portuaria. Esto es un papelón. Esto es un papelón y la verdad que acá lo decimos las cosas como son. Y, por supuesto, hay que retroceder en este tema porque estamos ya realmente a portas de... No a portas, ya empezó el APEC en el Perú. Y vamos a tener al presidente, como bien dice César, de China, inaugurando y teniendo un tema que además ha sido error de la misma autoridad portuaria. Es el colmo. Espero que el ministro pueda tomar una decisión rápida al respecto. Y también estaremos con Brendan Oviedo. Él es presidente de la Sociedad Peruana de Energías Renovables y vamos a hablar sobre la cartera de proyectos de energías renovables en el Perú. A continuación vamos a las principales noticias mineras de la semana a cargo de Gabriela Chicón. Gracias, Jorge. Estas son las principales noticias mineras de la semana. Nexa Resources Perú, que opera la mina subterránea de zinc más grande del país, Cerro Lindo, en Ica, presentó una solicitud ante el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico INGEMET para obtener una concesión de 1.000 hectáreas en Cajamarca. El Congreso de la República publicó la Ley 31992, Ley de Fomento del Hidrógeno Verde, que tiene por objeto impulsar la investigación, producción, transformación, comercialización, exportación y el uso del hidrógeno verde como combustible y como vector energético en sus diferentes aplicaciones. El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, destacó que su gestión avanza en darle un mayor impulso a la inversión minera, porque es el camino correcto en la generación de puestos de trabajo y derrotar a la pobreza. Aseguró que los sectores involucrados trabajan en forma articulada en la promoción y agilización de los proyectos, que es la única forma de impulsar el crecimiento económico. Muchas gracias a Gabriela Chicoma por las principales noticias mineras de la semana. Bien, nos encontramos ahora con Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas y director de Vidensa Instituto. Vamos a hablar un poco de los proyectos de inversión minera para el 2024, entre otras cosas como el tema también, por supuesto, de la interpelación al ministro Mucho. Bienvenido, Lucho. ¿Cómo estás, Luis? Jorge, gracias por la invitación. Luis Miguel, cuéntanos un poco. El gobierno indicó que avanza en la elaboración de un proyecto de ley específico para la minería artesanal y pequeña minería tras la derogación de una disposición legal que agiliza los plazos de proceso de formalización minera, precisamente del decreto legislativo 1607, ¿no? ¿Consideras que el gobierno ha sido débil en su respuesta ante el mal accionar del Congreso? O sea, lo que ha pasado es que al final ha habido un poco de miedo creo que algunos congresistas están metidos, ¿no? Ya se ha demostrado, están metidos o han sido subvencionada su campaña por mineros ilegales, ¿no? Y por otro lado, creo que la presidenta no tiene ni el porcentaje para poderle decir no a nada, ¿no? Entonces estamos en un círculo vicioso terrible, ¿no? Ese es el tema de fondo, Jorge, porque la debilidad del gobierno hace que los esfuerzos que hacen de promover la inversión minera en el país
de atraer capitales se borre con otra mano ante la debilidad endémica del gobierno, que se deja arrollar por un Congreso que responde obviamente a intereses subalternos, en este caso los intereses de la minería ilegal, que ha propiciado pues, sendos pronunciamientos de la sociedad de minería y del sector empresarial. Y hay que ser consistente, y este gobierno lo que muestra es que no logra acalar el mensaje de la importancia de la inversión y luchar contra este flagelo que es la minería ilegal y todas sus vertientes y la crisis de inseguridad que afecta al país. Entonces, vamos a crecer este año, sí, en tanto se pueda tener acción efectiva en contra de la criminalidad, mucha de ella vinculada a la minería ilegal que campea en el país. Pero acá tenemos el cuadro, Miguel, de la debilidad del Estado. Eso no lo podemos obviar, porque no se trata solamente de ver si un gobierno acciona o no, sino si tiene los instrumentos y los resortes. Mira nomás lo que ha pasado con el tema del puerto de Chancay, que te demuestra cómo es posible que a estas alturas una autoridad, ¿no es cierto?, diga nosotros hemos cometido un error administrativo y no procede, dando una señal tremendamente negativa a nivel internacional. Lo traslado también a lo que Jorge te estaba hablando, el tema del manejo de la minería ilegal. Da la impresión que el gobierno no encuentra en el Estado que ha heredado los resortes suficientes para poder enfrentarlo. En todo caso, ¿qué reformas de fondo deberíamos hacer a la estructura pública para que la respuesta sea mucho más efectiva? A ver, creo que pasa por un tema más de reforma política, pero ciertamente las señales que da son de total inconsistencia e incoherencia, ¿no? ¿Cómo es posible que siendo la inversión del puerto de Chancay tan importante, con un potencial de movilizar 3.500 millones de dólares a futuro, y la importancia que esto reviste, sea pues cuestionado por un funcionario de bajo nivel a esta altura del partido? Entonces lo que esto hace es que el país se hace poco predecible. Las reglas del juego que no se respetan ahuyenta la inversión. ¿Qué es lo que quería resaltar? Perdóname solo por decir que los ministros, con muy buena voluntad, Rómulo Mucho, va al PDAC de Canadá, dice que el Perú tiene garantías para poder atraer la inversión, pero esas son justamente las señales que obstruyen la posibilidad de que esas inversiones fluyan hacia nuestro país. Acá el sector público está patas arriba. Los que están abajo son los que finalmente dictan y deciden las cosas, y esto hace pues quedar mal al ministro del sector, en este caso de Transportes, que ha tenido que recular en una inversión que es tan trascendental y nos pone ante, digamos, el mundo como un país que se va moviendo, no respeta la palabra empeñada, en una inversión que es clave y un proceso en el cual el Perú está tratando de salir de una recesión en base a la inversión privada. Entonces, creo que esto, más otros acontecimientos que vulneran la seguridad jurídica del país, le hacen flaco favor a la reactivación que es tan anhelada en el país y tan necesaria. ¿Qué tendría que hacer la presidenta Dina Boluarte, en este momento para contrarrestar, o el premier para contrarrestar y poner orden con respecto a este tema? Porque realmente ya se ha pronunciado la empresa china diciendo que, por lo menos poniendo un reclamo, ¿no? Esto tiene que arreglarse rápidamente, ¿no? Por las declaraciones recientes del ministro de Transportes, creo que va a retroceder y probablemente vayan a dejar sin pie a ese funcionario, pero lo delicado es la señal de la marcha y la contramarcha. Entonces creo que tener una presidenta con tanta debilidad, que está acechada por los escándalos que no cesan, con un gobierno que se ha debilitado, creo que tenemos un premier mucho más débil que el que teníamos anteriormente, y un Congreso que está interpelando a los ministros por ton y son todas las semanas. Esto va a ir increciendo. Entonces yo no veo mucha capacidad política ni capital que pueda utilizar la presidenta para justamente poner orden en un gallinero que se ha convertido el gobierno, donde uno dice una cosa, otro dice otra cosa, y finalmente es la imagen del país que se ve perjudicada. Pero estamos cerrando el primer trimestre de 2024, Miguel, y hay signos de recuperación económica, lo cual es evidente y claro. Incluso un poquito, con un margen más allá de lo que se preveía por el efecto rebote de lo que íbamos a tener en el presente año. ¿Cuánto más de eso se puede apalancar para justamente garantizar de que la economía nacional va a entrar en una dinámica por lo menos atractiva para esas inversiones? Mira, la mayoría de analistas está actualizando al alza la previsión de crecimiento. Así es. Menor inflación, reducción de tasas de interés, los fenómenos climatológicos que ya ceden finalmente, y
un año que se veía inicialmente relativamente tranquilo en la esfera política, cosa que no ha sido el caso. Se han aprobado reformas importantes, la bicameralidad es una reforma importante para a futuro, ojalá, tener mejores leyes aprobadas en el Congreso, pero lamentablemente lo que no llega a recuperarse del todo es la confianza de los agentes económicos. Hay 3 meses de recuperación según las encuestas del Banco Central, pero estas señales no ayudan a esa recuperación. Entonces, este año podemos crecer 2,5 o 3%, ciertamente, pero el país, como fue dicho por el ministro de Economía, debe crecer 4 o 5% como mínimo, y ese diferencial lo explican las inversiones mineras y de otros sectores que se ven ciertamente perjudicadas por estos idas y marchas y contramarchas, pese a los esfuerzos de agilizar. El equipo de seguimiento de la inversión privada del MEF está cumpliendo un rol bastante loable en destrabar inversiones. Ya logró la ampliación de Antamina y de otros proyectos. Están ampliando la cartera de proyectos a los cuales se les hace seguimiento. Ojalá que la ventanilla única digital ya funcione. Son 10 entidades que están trabajando en homologar sus procesos, pero todo esto va a quedar en letra muerta si lo principal, que es la seguridad jurídica del país y la seriedad de lo que se dice, pues no se cumple. Si hay dudas respecto a eso, todos estos esfuerzos van a hacer que la reactivación sea apenas de 2,5 o 2%, a lo mucho, si es que no hay seriedad de parte de los que nos gobiernan, sea en el Poder Ejecutivo o en el Poder Legislativo. Ahora, para terminar, Luis Miguel, eres presidente del Foro Clima de Inversión, Mercados y Precios, uno de los foros que se va a realizar dentro de Expomina en septiembre. Definitivamente el tema de inversión, lo que estamos hablando justamente, los mercados y los precios, ¿cómo lo ves hacia finales del año? Me veo que pese a toda esta situación, la minería tiene un rol trascendental. Ya se ha dicho en el PDAC, solamente se explota y se explora 1,5% del territorio nacional. Tenemos una ventana de oportunidad enorme que le da la transición energética, que va a ser intensiva en metales como el cobre. Tenemos un potencial enorme, los costos del país, de producir cobre en el país son competitivos. Hemos mejorado últimamente en el indicador de Fraser de atracción de inversión minera. Entonces, creo que hay los elementos justamente para posicionar el país y recuperar el terreno perdido. Pero nuevamente, estos retrocesos en la minería, en la lucha contra la minería ilegal, estos sentidos continuos de crisis políticas en el país y esta desafección de los poderes del Estado, incluido el Poder Judicial, que tiene sus problemas, igual que la Fiscalía, lo que hacen es que sea un país menos atractivo a la inversión de largo plazo. Entonces tenemos una gran oportunidad y el foro que me toca a participar y presidir todo un conjunto importante es traer los temas internacionales, cómo está el financiamiento de proyectos, cuáles son las oportunidades y que el Perú no se quede pues atrás, habiendo tantas oportunidades y la minería puede ciertamente jalar la recuperación sostenible del país. Bien, muchísimas gracias. Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas y director de Evidenza Instituto. Muchas gracias, Luis Miguel, por estar con nosotros y, por supuesto, vamos avanzando con los preparativos para Expomina. Encantado, Jorge, César, gracias. Bien, Gaby, tienes una información sobre Expomina. Muchas gracias. Expomina Perú, del 11 al 13 de septiembre del 2024, será presidido por Luis Rivera, vicepresidente ejecutivo de Goldfields Las Américas, e integrado por un consejo consultivo de reconocidos líderes mineros que nos apoyarán a lograr una magnífica organización. Destaque su marca a través de los distintos auspicios que ofrecemos en Expomina Perú: oportunidad de networking, participación en actividades exclusivas, promoción en medios de comunicación, entre otros importantes beneficios. Para mayor información, visite nuestra web www.expominaperu.com. Cotecna is a world-leading testing, inspection, and certification company. Our network of experts provides a range of supply chain services across 5 key industries. In metals and minerals, we enable better efficiencies in the mining, storage, and trade of commodities, from producer to end user. Cotecna, trust for a moving world.
Somos la marca de lubricantes que mueve al Perú. Desde las motos que recorren las calles, hasta las maquinarias que operan en las minas. Desde los autos que te llevan a tu destino, hasta los más veloces del mundo, que necesitan un rendimiento óptimo. Móvil está presente en todos los sectores, ofreciendo lubricantes de alta calidad que cuidan el desempeño de tus equipos. Porque tu motor necesita el mejor aliado para estar en las mejores condiciones. Móvil, el lubricante número 1 del Perú.